Saludos a todos y bienvenidos a otra edición más de The Rap Factor a través de Radio Callejón Urbano. Recibe este saludo, un abrazo, pero sobre todas las cosas, masacra ese botón para suscribirte y darle a la campana Para que esté claro. para que de esa manera recibas todas las notificaciones cada vez que posteamos, lanzamos, emitimos, editamos un nuevo podcast, un nuevo video. En esta segunda parte del podcast de hoy, vamos a hablar un poco de lo que es Pedro Elías, o por lo menos lo que vamos entendiendo debido a algunos posts, obviamente, que han puesto páginas y gente que se encarga, obviamente, dentro del activismo a promover el rap latino, sobre todo, en este caso, el rap de Venezuela, junto con el artista tan emblemático e insigne de esa escena, Acapela, quien espera que este próximo 25, que será este viernes, me imagino que de madrugada se lanzará la producción discográfica titulada Pedro Elías. Él devela de manera curiosa el tracklist para comenzar. Y, y la producción discográfica la acompañan 13 temas musicales. Muy interesantes por demás. Creo que hay algunos nombres que obviamente están develados, como lo son el tema Nico Money, que es featuring Aldo, que ese tema ya salió. De igual manera Sucio, junto con Nach, que también el tema se produjo ya y obviamente está en todas sus plataformas. Bastante solicitado este tema, ¿no? Muy exitoso, igual que el de Aldo. Y también el de Pertenezco aquí junto a la agrupación chilena Movimiento Original. Hay unos temas que son obviamente en solitario, como lo es, por ejemplo, arranca con uno titulado Podcast. De igual manera también hay uno que lleva por título 3 y 3. Hay bastantes temas, junto con, diría que son como 3 de los 13 en los cuales lo acompañan en la producción musical Afromac, Trentón, eh, también está Ragamuffin. Hay muchos temas en los cuales, por lo menos el tracklist está develado, pero también está tachado. Quiero compartirles la imagen que estuvo compartiendo él diría, menos de 24 horas, donde develó obviamente el tracklist de esta producción, con un teléfono, obviamente, como haciendo ese llamado a la comunicación, ¿no? A recordar también esos momentos donde el teléfono del hogar era tan esencial para establecer esa comunicación. Hay un tema en particular que es el número 7, que ha desplegado quizás una ola de intriga bastante grande. Se dice, se comenta, se argumenta que el título de este tema es La sabia escuela. Es el track número 7, el que ven tachado por completo. Todos los que están tachados es que él no ha develado las colaboraciones, pero ese está tachado por completo desde el nombre y crea, ¿no? Esa intriga porque el número no está tachado, sino que sencillamente el tema. Y aparente y alegadamente es un tema que ha despertado bastante interés por el hecho de que se argumenta o se comenta aparente y alegadamente que este tema es nada más y nada menos que junto a Lil Supa, o no sabemos si en su faceta eh, de Marginales o de Lufresco, pero participa Lil Supa y también participa Cancerbero. ¿En qué carácter? No sabría explicarles, obviamente. Es algo que se está especulando muchísimo en las redes, que se está comentando muchísimo. Y no sabemos si es quizás mediante inteligencia artificial, como está tan de moda, como se realizó también en el tema de Santa Suerte, en ese tema donde participa Nori, Caldo el Aldiano, creo que se llama Bendecidos. Y también está el propio Acapela, está Follones, en fin, una amalgama de artistas
tanto de México como de Latinoamérica en general, que representan bastante y cargan la bandera del rap latino. Y que Santa Fe creo que está en el tema. En fin, sí, Santa Fe está. Pero lo curioso de este tema, y lo traigo a colación, es quizás la intriga, ¿no? Que crea de quizás utilizar a lo mejor unas pasadas voces de Canserbero. Sabemos que Afromac cuenta y participa de lleno en esta producción a nivel de beats, a nivel de su función como productor musical, y que también él posee, según tengo entendido, voces de Can. No sabemos si es acaso algún tema viejo, como dije, alguna grabación obviamente mientras estaba en vida, el insigne artista y obviamente bandera del rap latinoamericano también, ya que constituye un ente muy importante dentro de la historia y la relevancia del rap latino, sobre todo también el rap de Venezuela. Si es inteligencia artificial, de verdad que, no sé, en algún momento dado, de hecho, y traigo esto como dato, no más bien para crear algún tipo de polémica, sino en el tema de Bendecidos, diría yo que Acapela llevó una voz cantante, sobre todo, y de alguna manera se sintió algo incómodo por cómo muchos de los fanáticos, sobre todo de Can, reaccionaron a ese tema. A mí me pareció muy bien el tema, por lo menos tenerlo en ese carácter, aunque fue un tema viejo, fueron unas voces que quizás se las cogieron de un lado y las cogieron de otro tema. Como he dicho en otras ocasiones, la reseña está aquí. Hicimos nuestra averiguación. Obviamente la data estuvo pues bastante evidente en cuanto a de dónde extrajeron, obviamente, las voces. Y, y lo curioso de todo es que en ese momento podríamos decir que de alguna manera hubo como que un backlash eh, por parte de un sector en particular a los cual Acapela rápidamente acotó. O sea, salió al paso él y defendió obviamente la postura, la posición y, y por qué habían hecho obviamente ese tema. Si son temas, como dije, o voces de inteligencia artificial, no sabemos, o sea, por lo menos el tema nos sugiere, obviamente, la sabia escuela, si finalmente es este tema o el título real del tema, pues obviamente sería decirle, es bien difícil un poco, o por lo menos incómodo, nombrar un tributo. O sea, o por lo menos por el título podríamos decir que invoca como que ese tributo de la escuela del rap de Venezuela, sobre todo. Y poniéndole pues la sabia escuela, pues tendría quizás un propósito meritorio, sin lugar a dudas. Ahora bien, esto podría traer obviamente nuevamente en contexto eh, las críticas tan recientes como las que ha tenido, por ejemplo, el tema de Drake con las voces de Tupac, o por lo menos en inteligencia artificial, e incluso la voz de un artista en vida como lo es Snoop Dogg, que lo pusieron con inteligencia artificial también. Él no grabó en ese tema y se utilizó obviamente su tono vocal, su estilo de rapear en una letra, pues obviamente incitando a Kendrick a que acabe y le tire y le responda a Drake. Pero eso es un beef, es un tema que quizás no está al momento, ojo, monetizado, pero, pero este tema se podría, pues obviamente, para algunas personas, no recibirlo o no verlo, o crear de alguna manera quizás algún tipo, podrían verlo ellos, estoy viendo yo todos los panoramas posibles, de alguna manera como un morbo, ¿no? Para
pues obviamente consumir la producción, escuchar la producción, a ver qué trae. Me parece muy interesante, les voy a ser bien honesto. En el aspecto de reseñarlo, yo reseñé Bendecidos desde una manera y lo haría, pues honestamente con el tema, desde una manera, pues obviamente más relevante hacia los artistas que verdaderamente plasman su talento en él, como sería en el caso de Lil Supa, si es que participa, y obviamente a capela. Pero ya por cuestiones de quizás un poco más de romanticismo o frenesí, reseñar la parte de un cancerbero, no como, obviamente no lo tenemos físicamente. O sea, y tú quizás traer ese sonido, ese recuerdo, esa memoria de Can. Obviamente sabemos que la inteligencia artificial está muchísimo, muy, muy, muy avanzada, sobre todo en estos aspectos de la música y que hay situaciones y ya están confrontando hasta problemas con esto por medio de otros artistas que están en vida y se les está haciendo sus temas, o sea, o están produciéndose temas con inteligencia artificial utilizando su tono vocal, pero y su estilo. Pero es bastante, crea bastante curiosidad, les voy a ser bien sinceros. Y obviamente en cuanto al mensaje, pues no estando en vida, sabiendo que ha dejado plasmado una historia muy importante dentro del rap latino, pues analizar quizás o reseñar, podríamos reseñarlo desde el punto de vista de la creación, de lo que se quiso constituir con el tema, o por lo menos con la parte de Canserbero, pero ya darle un valor agregado en cuanto a la temática que se plantea o sobre todo el talento de una inteligencia artificial, pues obviamente no vamos a entrar en ese detalle porque no es una creación pura en cuanto a natural, vamos a ponerlo de esa forma, de esa manera, pero sí crea una curiosidad bastante amplificada, si pudiéramos llamarlo de esa manera. Él ha publicado también, creo que algunos fragmentos de cómo se ha llevado, obviamente, eh, la producción del tema y me parece bastante interesante. Déjeme ver si lo tiene aquí. El disco, date cuenta que estamos en 1996. Lo ve 25 a las 8 de la noche. Vemos obviamente el MPC y todo a nivel de producción de ritmo, elaboración de los beats. Vemos a Afromac, vemos a Kiko, o sea, preparando todos los sets, cómo se fue preparando. Esto es como que un recuento un poco breve para Instagram de la preproducción del disco. Aquí estamos viendo, hay un tema que se llama Ragamuffin y yo creo que es parte de ese, donde obviamente se rapea un poco con las voces más cantadas, tipo melodía jamaiquina y demás, y creo que a ahí es que pertenece ese tema. Hagan un buen whip, diamond. Yo tengo papel porque no armamos una mano para subir de nivel. Production, soy un capo en el mic. Me cojo a tu beat, condenada de palabras cuando fluyo en el beat. Lo están escuchando, que es obviamente tipo, por ejemplo, Bounty Killer, todos estos tipos, Cutie Ranks, Chava Ranks, ese estilo de ragamuffin, así, en un momento dado en Nueva York Man Lion, cuando se juntó con el BDP o por lo menos con KRS-One, ese estilo. Ahí estamos oyendo un trap, obviamente, ya ustedes saben que tendrá su dosis de trap también, porque Acapela pues es bastante multifacético en ese aspecto. Normal, como cualquier chaval cuando está pequeño, pacífico, educado, sí, lo otro más o menos, fanático del todo y de la mata y del pequeño, como cualquier lugareño de cualquier pueblo pequeño. Aquí lo que le está metiendo es puras barras, ya ustedes saben, esto tiene que ser un boom bap bien pasado. Vamos a lograr eso, Pedro Díaz. Muy interesante, ha creado una expectativa bastante grande en lo que van básicamente en las últimas 24 horas a capela al develar, obviamente. Y como dije, tiene, por ejemplo, temas como Augie o OG, que es el verdadero término, Guardia del Silencio, Mundo de lo Ajeno. Tiene unos temas, o sea, ese mundo de lo ajeno, tiene varios temas que Bugalú me parece bastante, crea una intriga
sobre todo Train Ton, utilizó la palabra train y ton, pero está muy curioso los temas. Me gustaron mucho en la manera en que los elaboraron. Si hay algún mensaje directamente, obviamente, en la correlación entre los temas y el título. So, de verdad que este disco yo diría, honestamente, que podría definir una esencia muy importante de lo que es acapela hoy, hoy. Eh, Diría que marcar un antes y un después eh, podría tener ese efecto. Yo soy de los que, y lo digo honestamente y lo he dicho público en otras ocasiones, favorezco muchísimo los primeros trabajos de acapela. Para mí los primeros trabajos de acapela fueron sencillamente magistrales. Han sido unas obras en las cuales el tipo, hemos visto su carácter evolutivo, eh, su lucha, eh, quizás en algunos sus momentos más vulnerables y de igual manera sus momentos de mayor crecimiento. Tiene otros trabajos que son buenos, pero no reflejan quizás esa hambre eh, o quizás ese valor agregado importante a lo que es él en cuanto a constituir una carrera y un legado. Ahí le soy muy honesto, yo soy bien franco, incluso con todos mis amigos. Este disco, de verdad que Pedro Elías, conformando incluso la carátula, que es él, obviamente, con ese proceso familiar, ese crecer, ese desarrollo desde niño hasta grande, hablando sobre todo las realidades de su país, o sea, por lo menos su vivencia, su crianza, su relación familiar. Creo que honestamente esta producción discográfica trae mucho, está muy cargada, obviamente, de esto sobre todas las cosas y cómo una capela ha logrado desarrollarse dentro de un marco de rap latinoamericano, ganándose sin lugar a dudas el respeto meritorio por muchos de sus compañeros, sus colegas, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Eh, es mucho lo que ha caminado, por decirlo de alguna forma, a capela, y que todavía haya un artista que se mantenga por lo menos en ese grado de relevancia, sobre todo dándole o dándose él esa oportunidad de poder mantenerse realizando producciones discográficas, que hoy en día hay artistas, miren, que llevan años. Cuando digo años, 10, 8, 7, 11 años, 12 años. Y no tienen todavía una producción discográfica. Podrán tener 2.000 millones de sencillos, pero ninguno conforma una producción discográfica. No saben ni tan siquiera qué es la esencia de tener o guardar, obviamente, ese valor de tener su discografía como producción discográfica. Y Acapela nos ha dado eso por mucho tiempo. Interesante, de verdad que este disco sería una de sus piezas para mí más importantes por los momentos en que se vive hoy en día. De hecho, es su primera producción junto con Warner luego de su contrato con OVG y Warner, que es pues obviamente su sello, ¿no? Su compromiso junto con Kiko y Jack Russell y demás que están en esa vuelta y, y tendrían que hacerlo, digo yo, de una manera con el pie derecho. Como ellos entiendo que saben hacerlo porque ya tienen la experiencia, obviamente, no es la primera vez que ellos lanzan un álbum y sobre todas las cosas le dan, ¿no? Obviamente, el carácter valorativo a lo que es el rap. Vamos a esperar este disco con ansias locas. Espero poder escucharlo completo y tenerle la reseña lo antes posible. Porque ciertamente, por lo menos, los temas, como dije, a nivel de colaborativos internacionales que ya han salido, el de Movimiento Original, el de Nach y el de Aldo,
Además de que quizás algún otro que se me escape, puede ser que ya esté en sus plataformas, pero verdaderamente crea una intriga muy grande para todos los amantes y seguidores, no solo de acapela, sino también del rap latinoamericano. Déjenme su comentario ahí abajo qué piensan de este tema titulado el número 7, la sabia escuela, aparente y alegadamente, no digo que ese sea el tema, está tachado, con la participación de Lil Supa, obviamente dentro del personaje que él ha elegido y supuesta y alegadamente cancerbero en, no sabemos si inteligencia artificial o si es algún tema que haya tenido Afro. No sabemos si el tema lo produjo Afro también de igual manera. Está tachado por completo, ahí no se ve nada. Pero vamos a ver, esperemos y guardemos ese momento para entonces no salir de la baqueta ahora a estar opinando a lo loco, sino que esperen a escuchar el tema y entonces vamos al mambo en lo que al análisis y a la crítica se refiere. Déjenme su opinión allá abajo, regálenme su like, compartan este contenido, pero sobre todas las cosas, masacra ese botón, el botón para suscribirte y darle a la campana para que reciba las notificaciones cada vez que colgamos un nuevo video. Este fue Low Q, bonito día a todos, buen comienzo de semana, se me cuidan.